Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos nuevamente a este canal, La Biblia en Contexto. Mi nombre es Norma Lilia y como pueden ver el día de hoy estoy de manteles largos nuevamente porque está con nosotros el doctor Adolfo Reutemann desde Israel para tocar este tema tan interesante con ustedes sobre esto de la resurrección en el judaísmo del Segundo Templo. Y nos acompaña también el profesor Pedro Rosario, que ya saben ustedes que es miembro del canal y es un amigo muy querido para hacer esta entrevista. Doctor Adolfo, ¿cómo se encuentra usted? Bien, Norma, gracias y un gusto estar de nuevo contigo. No, gracias a usted por haber aceptado esta invitación. Pedrito, ¿cómo estás? Sí, es que me puse mute. Estoy muy bien, aquí comenzando, casi comenzando las vacaciones de Semana Santa, porque en mi universidad declararon toda la semana que viene, ¿verdad?, libre. Así es que estoy en esa, aquí relax, con el gran honor de estar acompañando al doctor Reutemann. Sí, es un honor para nosotros que nos acompañe. Y bueno, para los que nos estén viendo en diferido, les cuento que este video está siendo grabado en presencia de los miembros del canal. Si ustedes quieren formar parte de esta membresía, ya saben, le pueden dar clic al botón de unirse y con una membresía mensual tendrían acceso a estos videos de forma anticipada, así como también formarían parte de un chat privado donde nosotros aquí platicamos y compartimos de los temas de la Biblia en contexto y en otros temas en general. Doctor Adolfo, antes de iniciar, me gustaría dedicarle algunas palabras con motivo de todo el apoyo que usted ha demostrado tanto a mi canal como a la comunidad al mundial en general que nos gustan estos temas, por toda su labor que ha realizado. Entonces, permítame mi discurso que hemos preparado en la Biblia en Contexto, para que si hay por ahí algún incauto que no conozca al doctor, hoy, ahorita vas a ver de qué se trata. El doctor Adolfo Daniel Reutemann nació en Buenos Aires en 1957, donde obtuvo la licenciatura cum laude en antropología, o sea que es antropólogo. Tras concluir su máster cum laude en las religiones comparadas, se doctoró en literatura y pensamiento judío en la Universidad Hebrea de Jerusalén. Él también se graduó del Seminario Rabínico Latinoamericano Marshall en Argentina. En el 2005 le fue concedido el título de doctor honoris causa por el Rocky Mountain College en Estados Unidos. En el año 2014 le fue otorgada la medalla de oro por la Facultad de Humanidades de la Universidad Anáhuac de México y desde 1994 este prestigioso investigador recibió las llaves del reino y comenzó a ser el curador y director del Santuario del Libro del Museo de Israel en Jerusalén, convirtiéndose en el mayor experto mundial en los rollos del Mar Muerto. Ha ocupado este puesto por 30 años, desde el cual ha logrado acercar este importante legado judío al público mundial mediante estrategias gestionadas con mucha inteligencia y efectividad, teniendo valiosísimos puentes de nivel interconfesional. En junio de este año llegará el momento de dejar su puesto y de seguir con nuevos desafíos en plena libertad de elegirlos y llevarlos a cabo. Y doctor, no puedo dejar de mencionar su maravillosa disposición al haber aceptado una de las primeras invitaciones que yo hice en este canal, pese a ser mis inicios y no tener tal vez suficientes seguidores que conocieran mi persona y mi proyecto. Y pues con esto demostró que independientemente de todos sus logros profesionales, usted es una persona humilde, muy educada y que ama el compartir estos conocimientos y con una gran pedagogía, sobre todo en espacios multitudinarios o pequeños. Aquí en este canal, La Biblia en Contexto, le queremos desear, por lo tanto, en lo personal como en lo profesional para usted en esta nueva etapa, lo mejor de este mundo. Le manifestamos a nombre de todos quienes conocemos su distinguida carrera, nuestra más sincera admiración. Como latinoamericanos nos sentimos muy orgullosos de que en base a su esfuerzo haya logrado llegar tan lejos. Eso nos da el ejemplo de que con trabajo y profesionalismo podemos cumplir nuestros sueños y al mismo tiempo dejar también puesto el nombre de esta parte del planeta. Muchas gracias por todo su apoyo. Quería dedicarle estas pequeñas palabras de parte mía y de parte de todo el equipo de la Biblia de Contexto. Muchas gracias, doctora Adolfo. Gracias, Norma. Pues para dar comienzo con este tema, que es la creencia en la resurrección del judaísmo, el segundo templo, me gustaría comenzar, doctor Adolfo,
porque definamos este concepto de resurrección. ¿A qué le llamamos resurrección? Siempre el problema es con la respuesta, no con la pregunta, ¿sí? Eh, Se entiende generalmente como resurrección al momento en que una persona fallecida pueda volver a la vida. Obviamente que incluso los textos antiguos también, cuando presentaban esa posibilidad, disputaban sobre cómo entender ese regreso a la vida. Si acaso de la manera en que esa persona se había visto físicamente eh, antes de fallecer, o incluso, por ejemplo, volviendo transformado, digamos, como si fuera en espíritu, ¿sí? Es decir, no de carne y hueso, como somos los humanos durante nuestra vida terrenal. Pero la creencia en la resurrección, precisamente como lo llamaste en el título, en el judaísmo, el segundo templo, tenía que ser titulado por lo menos de esa manera, porque esa creencia no es una creencia que por lo menos estuviera testimoniada en los textos bíblicos o por lo menos en la tradición bíblica temprana. Es realmente una nueva intuición religiosa que aparece en el judaísmo intertestamentario y más precisamente para los últimos siglos de ese judaísmo que sería la época grecorromana. Fíjese que eso que menciona de que no está testiguada en los textos más antiguos o en los textos que nosotros supondríamos, ¿no? Que son los más antiguos. Me refiero a la gente que no conoce a profundidad esto. Llega a ser a veces tan contradictorio, ¿no? Porque pensamos que la teología bíblica es como una sola y que tiene todo un hilo conductor, pero cuando uno comienza a investigar sobre esto de la resurrección, de cómo se da esta creencia o cómo comienza esta creencia, te das cuenta de esto, ¿no? De que fue en este periodo que usted nos menciona. En este sentido, doctor, me gustaría preguntarle, pues, ¿cuáles serían las primeras o principales fuentes que tenemos como tal del comienzo de esta creencia en la resurrección? Por lo pronto la noción de resurrección o de personas o seres que habían muerto y puedan volver a la vida era una idea conocida en el Oriente Antiguo. Eh, eh, Tenemos, por ejemplo, relatos mitológicos en los cuales dioses que habían sido llevados al infierno o al inframundo, ¿sí? Eran vueltos a la vida. Como lo tenemos, por ejemplo, esa idea asociada al dios Osiris en Egipto, ¿sí? Y tenemos el mito de Inanna en Mesopotamia. Es decir, eran ideas que eran conocidas, que la idea misma de la resurrección, por lo menos con figuras mitológicas como Osiris o Inanna, ¿sí? Era conocido el tema en el mundo antiguo. Ahora, específicamente en la Biblia hebrea, el foco de atención en la Biblia hebrea, a diferencia, por ejemplo, de Egipto, no es la muerte, sino la vida. Y por lo tanto, lo que la tradición bíblica tiene que decir sobre la muerte y mucho más después de la muerte, es algo que solamente lo podemos leer entre líneas, sin que eso signifique que no existieran ideas asociadas al otro mundo o a lo que sucede después de la muerte. La tradición bíblica conoce la idea del inframundo. Es el equivalente al Hades griego, que es el Sheol bíblico.
Y sabe, por ejemplo, que las personas cuando mueren, sus espíritus deambulan como figuras fantasmagóricas en ese inframundo. Tenemos un texto, que es un texto único en la Biblia hebrea, que nos da a entender que la Biblia hebrea conoce y tiene nociones sobre ese mundo, pero como dije, en muy pocas oportunidades lo da a saber. Y es la historia de el rey Saúl, cuando él siente que va a salir probablemente a la última guerra y está desesperado por conocer el resultado de la guerra, como nos pasa a todos, ¿no? Que queremos saber antes qué va a pasar. Y el texto bíblico cuenta en el libro de Samuel que consulta a profetas, consulta los oráculos y no obtiene ninguna respuesta. Y entonces la ironía es que el mismo Samuel, rey Saúl, que había decidido perseguir a las adivinas y a aquellas que hacían subir los espiritistas, que hacían subir los espíritus de los muertos, el rey Saúl se disfraza y va a la pitonisa de Endor para pedir que le suba el espíritu de Samuel, que había sido quien lo había nombrado rey de Israel. Y precisamente el espíritu de Samuel sube. Y Samuel se queja, dice, ¿por qué lo molesta? Es decir, ¿por qué lo hace subir? Y era obviamente para preguntarle qué iba a suceder en la próxima batalla con los filisteos, que obviamente finalmente sucedió, él muere en esa batalla. De ahí podemos entender entonces que la Biblia hebrea sabe sobre la existencia después de la vida. Es decir, Samuel no había muerto en el sentido que su ser se desintegró, no solamente físico, sino ontológico, sino que sigue existiendo de otra manera. Es decir, como dije, un tipo de fantasma en el inframundo. Más allá de ello, y en alguno que otro texto entre líneas, los textos bíblicos no aluden a la posibilidad de una resurrección. En la colección bíblica, y aquí otra vez tengo que, por ahí, si me permitís, Norma, hacer una aclaración, porque por un lado hablamos de los textos bíblicos, pero buena parte de la literatura bíblica fue editada o incluso escrita no en la época bíblica, sino en la época postbíblica. Es decir, si la época bíblica, o en arqueología la llamamos la época de hierro, se extiende más o menos del siglo X al siglo VI antes de nuestra era, tradiciones que nacieron escritas u orales en esa época fueron editadas o finalmente escritas como nosotros la conocemos en la época que le sigue, que es la época posclásica, la intertestamentaria, la época del Segundo Templo, ¿sí? Algunos la llaman la época de Jesús, ¿no? Que se extiende desde el siglo VI antes de nuestra era hasta finales del siglo I, comienzo del siglo II de nuestra era. Sí, más o menos unos 700 años de historia. Y en esa nueva época, en esa nueva, podemos decir, momento civilizatorio del judaísmo, que en muchos casos ya es muy diferente a la época del antiguo Israel, aquí empieza a aparecer o esbozarse esta nueva creencia y generalmente se menciona en la tradición canónica de la Biblia hebrea 3 textos. Uno, la famoso oráculo del profeta Ezequiel de los huesos secos. Cuando el profeta hace alusión al estado de exilio de los judaítas y él anuncia el futuro renacimiento nacional del pueblo de Israel, utiliza la imagen
de huesos secos que empiezan ahora a ser reunidos, empiezan ahora a tener articulaciones, carne, ¿no? En donde aparece la idea de resurrección, pero aquí la idea es a nivel metafórico. Cuando lo que quiere decir el profeta o comunicar es el mensaje de la resurrección de la nación como tal. Por otro lado, sintomático o llamativo que utilice esa imagen, pero no aparece la imagen de la resurrección individual de una persona como parte de la teología de premio y castigo. Eso no aparece en Ezequiel. Ezequiel es el profeta Ezequiel, el primer tercio del siglo VI antes de nuestra era. Luego tenemos otro texto que aparece en Isaías 26, que se lo conoce, que es una sección de Isaías, capítulos 24 y 27, como el Isaías apocalíptico. A diferencia del profeta Isaías, que vivió hace 2800 años en el siglo VIII, y que sus oráculos, de lo que podemos decir el histórico Isaías, están entre los capítulos 1 y 40, 1:39 del libro de Isaías. El libro de Isaías es una antología que tiene o comprende oráculos del profeta Isaías. Las secciones de capítulos 24 y 27, los biblistas arguyen que no formó parte de los oráculos históricos de Isaías, sino de un agregado, una adición, que por su carácter apocalíptico son materiales más tardíos. Y ahí se hace alusión precisamente a la idea de la resurrección. Pero el texto más claro, que alude directamente a la posibilidad cierta de la resurrección como parte de la teología de premio y castigo, es en el libro de Daniel. En el último de sus capítulos, capítulo 12, en la versión canónica, es decir, no la tradición que se conoce en la Septuaginta, es decir, en la tradición griega, con las adiciones al libro de Daniel. No, en la versión canónica, el último capítulo es el capítulo 12, en el versículo 2, donde se alude claramente a la posibilidad de la resurrección para los justos y obviamente la perdición para los pecadores. Pero la obra que llamamos el libro de Daniel, y específicamente su segunda parte, es del primer tercio del siglo II antes de nuestra era, en el marco, en el contexto de las persecuciones religiosas de el rey griego Antíoco Epífanes IV, el rey Seleucida. El autor del libro de Daniel sabe de las persecuciones que comenzaron en el 167 antes de nuestra era, sabe del levantamiento de los macabeos, pero no sabe del éxito de los macabeos. Y eso sucede en diciembre de 164. Significa que la obra de Daniel refleja una creencia que parece empezar a tomar auge en esos años en el contexto de las persecuciones religiosas contra los judíos por los griegos. Y esos son los testimonios de lo que llaman la tradición bíblica. Y luego, por supuesto, aparece ya en literatura de la época intertestamentaria, en la época grecorromana. Pero eso lo contestaremos más adelante. Mire, precisamente, bueno, no sé si, bueno, más bien le voy a dar el lugar a Pedrito. Pedrito, continúa. Muchas gracias. Yo tengo dos inquietudes. La primera inquietud tiene que ver con la noción de catábasis. Usted hablaba mucho del asunto del inframundo.
Usted no sabe, digo, esta es mi primera pregunta, usted no sabe si esa noción de catábasis, para los que no sepan, ¿verdad? Y están viendo esto, catábasis es cuando un héroe o cuando un semidios o alguien visita el inframundo y entonces sale de él. Hay veces que eso se confunde con esta cosa de los dioses o semidioses que mueren y resucitan. Hay veces que se categoriza como un subgénero, ¿verdad? Hay otra gente que establece la diferencia. Entonces quería saber si en la literatura judía de Segundo Templo existía tal idea. Yo lo único que he encontrado hasta ahora ha sido en el Nuevo Testamento con una de las dos cartas de Pedro donde dice que Jesús visitó el inframundo, ¿verdad? Y predicó a los muertos, una cosa así. Pero fuera de eso, no he encontrado más nada. Mira, sí, Pedro, gracias por tu inquietud. Mira, ese tema no aparece en la tradición bíblica, pero lo que sí aparece no forma parte de eso, pero forma parte de lo que estamos hablando. ¿Ok? Hay dos personajes en la Biblia hebrea que la propia Biblia hebrea afirma que no murieron. Uno de ellos es el profeta Elías. En el segundo libro de Reyes nos dice que cuando Elías estaba caminando desde Jericó con su discípulo Eliseo y cruzan en seco el río Jordán, y cuando llega a la orilla, lo que sería la orilla oriental del Jordán, el profeta Elías desaparece en un carro de fuego. Es decir, claramente no murió como mueren los seres humanos, sino desapareció. ¿Qué pasó con él? No sabemos, pero es interesante que se vuelve a hacer una alusión al profeta Elías y al regreso o la aparición de Elías para el final de los tiempos en las últimas palabras del profeta Malaquías. Ahora, y se lo asocia, digamos, a la aparición o reaparición del profeta Elías antes del juicio final o el día de Yahvé. Eso significa que el texto presupone que sigue viviendo, existiendo el profeta Elías. No dice nada el texto que hace, pero lo supone. La otra figura, y también ahora muy enigmática, es el patriarca antediluviano Enoc, en Génesis 5. Y aquí nos dice que Enoc, a diferencia de todos antes y después de estos patriarcas, antes del diluvio de la época de Noé, vivió solo 365 años. Caminaba, o el texto dice, caminaba junto con los Elohim. Y no lo digo aquí como aparece generalmente en las Biblias, en las traducciones, caminaba con Dios, porque probablemente el texto hebreo no aluda a Dios, sino probablemente como si fuera seres angelicales o algo por el estilo. Y al final de esos 4 versículos que le dedica de una manera muy excepcional a esta figura, a diferencia de todo lo que se menciona antes y después, dice que Dios lo tomó y desapareció. Y aquí obviamente no sabemos ni por qué lo hizo, qué mérito hizo o tenía, a diferencia, por ejemplo, de Elías, que por lo menos era un profeta que había luchado contra la idolatría. Es decir, ¿qué es lo que hizo y quién fue Enoc? Y mucho más
¿Qué pasó con él? ¿A dónde se lo llevó? ¿Qué está haciendo? ¿Qué va a pasar con él? Es decir, tenemos aquí algo enormemente enigmático. Tenemos otro texto que forma parte de todo este tema, de alguna manera, que es también un texto misterioso, que hace alusión a la muerte de Moisés. El texto claramente dice que Moisés murió, pero dice que no se sabe dónde está la tumba de Moisés. A diferencia de cualquier otro que sabemos que fue enterrado, y por lo menos los antiguos sabían dónde estaba enterrado, desde el profeta, desde el patriarca Abraham hasta el rey David. Pero el Pentateuco, específicamente el libro de Deuteronomio, dice claramente que no se sabe dónde está la tumba de Moisés. ¿Acaso significa que Moisés no murió? ¿O que el texto da a entender que fue enterrado, pero en realidad no murió? Por ejemplo, en este sentido, el gran historiador judío antiguo Flavio Josefo, de la segunda mitad del siglo I de nuestra era, Josefo alude a la tradición de la muerte de Moisés y dice en ese contexto que una nube lo cubrió y desapareció. Una tradición que recuerda en algo o es un eco de la tradición sobre Enoc, pero ahora aplicado a Moisés. Que como si hubiera dos versiones, para el pueblo simplemente murió, pero para grupos más esotéricos, en realidad Moisés no murió. O no, el texto nos da a entender eso, o la tradición de Josefo nos da eso. Es decir, que lo que yo podría decir, Pedro, a pesar de que no hay algo parecido a lo que vos comentaste, o por lo menos que yo conozca, es que lo que sí tenemos, y tiene que ver con todo lo que estamos empezando a hablar aquí, es que entre la teología bíblica y la posbíblica empezamos a ver una nueva percepción de lo que es la existencia humana. Y voy a tratar de ser más preciso porque obviamente lo que voy a decir tiene que ver con el gran tema. Es como decimos en Israel, es el elefante que está en la habitación, que es Jesús, ¿no? Cuando hablamos de todo esto, aunque no lo mencionamos, no hay ninguna duda que está en el contexto, es que hay una nueva percepción del hombre cuando pasamos de la época bíblica a la posbíblica, específicamente en la greco-romana y en ciertos círculos. Y es que mientras la percepción bíblica establece una clara diferenciación ontológica, eso es por Pedro, ¿no? Por el filósofo, tengo que usar términos filosóficos, entre el mundo humano y el mundo divino, en donde, por ejemplo, la Biblia hebrea establece que no hay posibilidad de continuidad ontológica. El hombre es hombre y los seres celestiales, presuponiendo obviamente que existen, ¿sí? Los ángeles y obviamente el Dios creador, ellos tienen otro nivel de existencia y no puede haber una continuidad entre ambos. En otras palabras, un Dios no se puede convertir en hombre y un hombre no se puede convertir en un Dios. La prueba está que Moisés, el más grande profeta según la tradición bíblica, que se encuentra a solas con Dios en el monte Sinaí, que permanece 40 días sin comer y beber. Ningún hombre puede sobrevivir a eso. Antes de recibir y bajar con las tablas de la ley. Significa que Moisés estuvo en intimidad con Dios.
acercándose a Dios, ¿no? Al subir la montaña. Y Dios obviamente descendió para encontrarse con el hombre. No dejó de ser hombre. E incluso la propia Biblia hebrea dice que murió. No sabemos dónde está la tumba, y esa es una gran cuestión. ¿Por qué la Biblia hebrea no quiere mencionar que podemos saber dónde está? Pero sí afirma que murió, no que no murió. Mientras que en la época del Segundo Templo, en ciertos círculos judíos, la distinción entre lo divino y lo humano se confunden. Los límites empiezan a borrarse, y por eso podemos ver historias en donde lo divino y lo humano pueden tener una continuidad ontológica. Y es en ese contexto, obviamente, que hay que entender también la idea de Jesús como humano y como divino a la vez, y por lo tanto también la posibilidad o la creencia sobre Jesús, que pudo superar su condición de mortal al sufrir esa resurrección, ¿sí? Y como llamamos, transformarse en el Cristo glorioso, ¿sí? Forma parte de esta nueva visión del ser humano como tal en otra época del judaísmo, que es la época grecorromana. Muy bien. Doctor, en el texto de Isaías 53 hay un versículo, o más bien todo el discurso parece decir que el siervo sufriente, sin decir qué identidad tiene como tal, muere, pero después va a ser como resucitado. O sea, el texto da a entender como que va a tener vida después de todo ese martirio. Este texto lo podemos ubicar en ese transcurso de tiempo que usted menciona, donde se está empezando a repensar la identidad o la humanidad del ser humano, o cree usted que ya pueda tener una influencia posterior? Bueno, Isaías 53, desde el punto de vista de la crítica bíblica, lo atribuimos a lo que se llama el Deutero o segundo Isaías. Es decir, como dije antes, el libro de Isaías es más bien una antología en donde los oráculos del profeta Isaías, al que llamamos el primer Isaías, es del siglo VIII. A partir del capítulo 40, por el lenguaje, por la teología, por las indicaciones o referencias históricas, ya no estamos en el siglo VIII, estamos en el siglo VI. El propio Isaías 45 lo menciona por nombre a Ciro, el rey persa, Ciro II el Grande, que es el que derrota y conquista el imperio neobabilónico y el que le permite a los judaítas exiliados regresar a la tierra de Israel y reconstruir el templo. Y en esa sección, que algunos creen que el segundo Isaías es válido hasta el final del libro, el capítulo 66, otros creen solamente hasta el capítulo 55, porque a partir del 56 al 66 es el trito Isaías. Es un tema de biblistas, ¿sí? El 53 formaría parte de este segundo Isaías, que es un profeta anónimo, de la segunda mitad del siglo VI, en donde habla de este personaje tan misterioso, enigmático como el siervo sufriente, que en la tradición cristiana se lo ve como el prototipo de Cristo. Es decir, en la perspectiva de los antiguos, y los cristianos en este caso son testimonio y evidencia de una manera en que se lee la antigua tradición sagrada para entonces. Todavía no existe la Biblia hebrea, pero es sagrada, que veían en los textos bíblicos como anuncios de la realidad que ellos estaban viviendo. Por ejemplo, a pesar de que es un género literario diferente, encontramos en un género literario de los rollos del Mar Muerto que se llaman los Pesharim,
y el más famoso de ellos es el Pesher Habacuc, en donde los qumranitas, esta comunidad del Mar Muerto, también muy misteriosa, estaban convencidos que el profeta Habacuc, que vivió antes de la destrucción del primer templo, es decir, 600 años antes de ellos, había hablado de ellos o había anticipado eventos y personajes de la época de ellos. En este sentido, recuerda también la manera en que los seguidores de Jesús trataron de encontrar ya anticipo a Jesús mismo en las Escrituras, y uno de los textos clásicos, sin duda, es del siervo sufriente, porque los seguidores de Jesús tenían que explicar algo que era un absurdum theologicum. ¿Cómo puede ser que el Mesías haya muerto de manera tan ominosa en la cruz, cuando supuestamente el Mesías tenía que traer la salvación del mundo y no pudo incluso salvarse él mismo? ¿Sí? Y en este caso, uno de los textos que permitía elaborar, explorar, reflexionar sobre el final trágico del Mesías era la figura del siervo sufriente, para poder entender que Jesús era la concretización, la realización de ese oráculo anunciado por el profeta. Para ellos era el Isaías, para nosotros es el segundo Isaías, que les permitía entender precisamente ese absurdo para ellos que el Mesías haya sido crucificado y muerto en la cruz. Sí, sí, eso me queda muy claro. La pregunta más bien sería, ¿sí habla de una resurrección de este siervo sufriente? O sea, ¿está esa idea de la resurrección precisamente en ese texto o ya es parte de esta reinterpretación que se hizo en el cristianismo? Mira, a decir verdad, todo el texto de Isaías 53 es un texto bastante confuso en cuanto a sus términos. Y por eso, digamos, no todos estarían de acuerdo con esa interpretación. ¿Sí? Okay. Pero aun cuando fuera posible que el texto hiciera referencia a eso, como dije, forma parte de esos pocos textos que aludirían a esa posibilidad de la resurrección, como dije, de Isaías 26, como es Daniel, y algunos incluso creen verlo también en Ezequiel, pero son muy pocos textos frente a la importancia capital que la fe en la resurrección va a tener en el judaísmo posbíblico y luego histórico. Ok. Adelante, Pedro. Pues aquí, pues esto me lleva a mi segunda inquietud. A ver. La cuestión es la siguiente. ¿Podemos mencionar algunas de las influencias persas, griega, helénica, romana? Romana no tanto, pero helenística, ¿verdad? En cuanto a la creencia de la resurrección en el judaísmo. O sea, si hubo algún tipo de influencia persa, helenística, ¿verdad? Que llevaron eventualmente a los judíos a repensar su noción de más allá o de lo que va a ser en el futuro, ¿verdad? Especialmente con el movimiento apocalíptico. Bueno, Pedro, siempre le digo a mis alumnos no caer en la trampa de creer que el pueblo de Israel se desarrolla como pueblo en la luna, sin influencias, ¿sí? Como si fuera un ente autárquico, independiente, no sujeto a influencias como cualquier otra civilización. Por el contrario, como es de esperar, una civilización tan antigua y compleja como es la del pueblo de Israel, con 3.000 años de historia, obviamente ha sufrido a lo largo de su historia muchísimas influencias. Y como ya dije antes, la idea o la noción de resurrección de dioses, de héroes, existía en el mundo antiguo.
No era una noción desconocida. Y por lo tanto, ciertas creencias, como en este caso, que no la vemos de manifiesto en la Biblia hebrea, porque vemos que la Biblia hebrea o los editores de la Biblia hebrea tratan de, eh, de marcar límites muy claros entre una teología que se opone en principio a percepciones mitológicas. Es decir, incluso vemos claras polémicas mitológicas, antimágicas en la Biblia hebrea. Es muy probable que los círculos que están detrás de la Biblia hebrea, como nos llegó a nosotros, sean círculos sacerdotales, no de manera exclusiva. Hay muchos círculos. Hay círculos sapienciales, hay círculos proféticos, ¿sí? Pero el sacerdocio, y específicamente el de Jerusalén, jugó un papel central en determinar el carácter de la literatura que entrará dentro del canon que llamamos hoy el canon bíblico, y por lo tanto trataron de establecer límites muy claros entre lo que estaba in y lo que estaba out. Y de aquí entonces, Pedro, queda claro que probablemente estas ideas de resurrección estaban y eran conocidas, a pesar que la Biblia hebrea no nos da noticia. Como por ejemplo, sabemos que los israelitas creían en cosas que la Biblia hebrea no le da lugar. Por ejemplo, uno de los temas que he trabajado y que me resulta fascinante es el tema de la magia. Y nosotros vemos donde textos bíblicos polemizan con esa idea, pero eso no significa que el israelita de la calle de entonces no creyera en la magia o en los demonios. La Biblia hebrea presenta una visión intelectual, sofisticada de la realidad. No es la realidad misma. ¿Sí? El pueblo creía en muchas cosas que la Biblia hebrea incluso las rechaza y las presenta como idolatría, que las ve opuestas a la fe de Yahvé. Pero eso es lo que sucedía en círculos académicos de entonces, en los círculos ideológicos. El pueblo estaba en otro lado. Y puede ser que, como dije, existían esas creencias sobre los espíritus de inframundo y la historia que tenemos sobre Samuel es una excepción bíblica, pero probablemente existían esas creencias de que los muertos de alguna manera pueden volver a la vida. ¿Sí? Y ustedes, por ejemplo, en México lo conocen bien con el Día de los Muertos, ¿sí? Donde uno puede volver a encontrarse con ellos, que les prepara comidas porque vuelven los muertos, ¿sí? Que eso es obviamente muy diferente a lo que sucede a nivel teológico, a nivel, digamos, de los intelectuales. Estamos hablando de lo que sucede en el pueblo. Y por lo tanto, Pedro, muy probablemente esas influencias estén en el origen de estas ideas que encontramos en el judaísmo posclásico. Pero hay otra cuestión que no es menos importante. No basta con hablar de influencias. Lo que hay que explicar, porque influencias hay todo el tiempo, es por qué ciertas influencias son captadas en ciertos momentos o rechazadas en otro. Y en este sentido, lo que resulta para mí y para otros claro es que estas ideas que ya existían en el mundo antiguo empiezan a entrar en Israel y a ser aceptadas por círculos en Israel, círculos intelectuales en Israel, en un contexto histórico muy específico, las persecuciones de los griegos a los judíos. Porque esas persecuciones pusieron bajo un signo de pregunta la doctrina bíblica de premio y castigo. La Biblia hebrea supone como línea directriz
que existe justicia en el mundo. Los justos serán premiados y los malvados serán castigados. El único problema es que eso no funciona en la realidad. Todos nosotros sabemos que la universidad de la calle, ¿no?, nos enseña cuántas veces vemos que personas despreciables tienen éxito, tienen una buena vida, mientras que personas justas, humildes, sufren, ¿sí? Y terminan su vida de una manera muchas veces trágica. Y entonces nosotros, los simples mortales, preguntamos, ¿dónde hay justicia en el mundo? ¿Por qué no hay justicia? Ahora, esta pregunta es una pregunta que desde siempre los hombres lo han hecho. Como la pregunta que formulaban los teólogos medievales, unde malum, ¿de dónde viene el mal? ¿No? Y frente al mal, frente a la muerte, a las enfermedades, a las catástrofes personales o individuales, los hombres buscan respuestas. Por ejemplo, ¿por qué Pedro tiene profesión? Porque trata de poner orden en un caos. Es decir, el hombre desde siempre se sintió arrojado a un mundo sin sentido. Para los existencialistas, ese es el mundo. El mundo es un absurdo, ¿sí? Y no tenemos que encontrarle respuesta. Pero muy pocos pueden aceptar esa respuesta como respuesta. Es decir, que existe la casualidad, no existe la causalidad. ¿Por qué dos personas en el mismo viaje en el auto, en un accidente, uno se salva y uno se muere? Podemos decir, porque sí. Por la misma manera que cuando uno está jugando en el casino, en la ruleta, ¿por qué cae la bola en un número y no cae en otro? Porque sí. Puede ser que esa sea la verdad, pero no nos puede satisfacer al hombre como tal. Y entonces necesitamos buscar alguna respuesta. Y los hombres han intentado a lo largo de las civilizaciones y del tiempo de buscar innumerables respuestas. El premio castigo divino, la actividad de los dioses malignos, del Satán, de los demonios, ¿sí? Es decir, por ejemplo, tenemos la vida que es como si fuera una ley eterna donde uno muere y vuelve a reaparecer en otra vida, ¿no? Encontramos distintos modelos, pero todos en última instancia, en mi modesto entender, tienen un solo propósito: darle coherencia al caos. Y en ese sentido, los judíos de entonces, que no podían entender según la doctrina de premio y castigo del Deuteronomio, que es central en la tradición bíblica, que los justos tienen su premio y los malvados su castigo, que por ejemplo se ve claramente planteada como pregunta en el libro de Job. Y al final del libro de Job, cuando Dios se le aparece en la tormenta, ¿no?, en el capítulo 42, ¿cuál es la respuesta de Dios? Le pregunta con preguntas retóricas: ¿dónde estuviste cuando yo he creado el universo? Obviamente demostrándole a Job que él no está en la liga de Dios, no puede entender cómo él dirige el mundo. Y Job acepta con humildad su incapacidad de poder entender el camino de Dios. Esa respuesta que satisface a Job no le satisface al hombre. Con decir simplemente no entiendo, o Dios tiene sus secretos y sus designios, ¿sí? Y por eso han tratado a lo largo de los siglos siempre de buscar otras respuestas. Una de ellas
aquí yo me sumo a la idea de otros que creen que la idea de la resurrección es una de esas respuestas. Es decir, no hay premio en este mundo, pero hay premio en el otro mundo, en donde los justos habrán de ser premiados y los malvados habrán de ser castigados. Y la idea del infierno, el castigo eterno de las almas, es el otro lado de la moneda que habla precisamente del premio a los justos en la vida paradisíaca, o también la resurrección como premio al justo, que de eso habla precisamente el libro de Daniel, que por cierto no es profético en la tradición judía, lo es para la tradición cristiana o para la de la Septuaginta, pero no es profeta para los judíos, ¿sí? Es decir, es un intento de respuesta, la idea que sí hay un premio, y el premio es la resurrección. Muchas gracias, doctor. En otra charla que llegamos a tener usted y yo, hablábamos de estas sectas que estaban en el judaísmo, el segundo templo, sobre todo en la época de Jesús, lo podemos ver, los fariseos, los saduceos, etcétera. Y cómo tenían diferentes formas de abordar la teología, ¿no? Yo quisiera mencionar, o más bien preguntarle respecto o en torno a esto, ¿cómo se abordaba la creencia en la resurrección en las discusiones y debates teológicos dentro del judaísmo del segundo templo? ¿Y qué papel desempeñaba la resurrección en la formación de la identidad de la secta como tal? Bueno, por ejemplo, tenemos una alusión o referencia a esta polémica en un pasaje del Hecho de los Apóstoles, en donde Pablo, cuando está frente al Sanedrín, precisamente en esa escena se alude diciendo que los fariseos creen en la resurrección y en los ángeles, es decir, en otros seres, mientras que los saduceos lo rechazan. Ahora, este es un punto importante porque los saduceos, ellos formaban parte de la tradición sacerdotal. Y en este sentido, por naturaleza, los sacerdotes son conservadores. Y como dije, en la tradición bíblica antigua, la creencia en la resurrección no aparece. Y por lo tanto, el texto parecería aludir a que en ciertos círculos, que eran los que mantenían o preservaban la antigua tradición, se oponían a la posibilidad de la resurrección. Mientras que los fariseos, que es un nuevo movimiento entre los judíos, resultado de esa policromía social y religiosa judía, como resultado también de los grandes eventos que afectaron el mundo judío en el siglo II, con las persecuciones de los judíos por los griegos y luego con el surgimiento de los macabeos, ¿no? Y el gobierno macabeo. Los fariseos sí adoptan la creencia en la resurrección. Es interesante que en este caso, los rollos del Mar Muerto, en alguno que otro texto se alude a esa creencia, como una creencia conocida. No es un tema central en los rollos del Mar Muerto, pero sí conoce esa posibilidad como resurrección y como también expresión de los tiempos mesiánicos. Es decir, uno de los elementos constituyentes para distinguir que estamos en los tiempos mesiánicos es que los muertos habrán de resucitar, sin desarrollar el tema en detalle, pero por lo menos alude a esa posibilidad. Lo interesante es que este tema que está en disputa entre grupos tiene o asume un nuevo estatus en la tradición rabínica. En la Mishnah, que es la primera colección
que crea el mundo rabínico, que es una colección de normativa judía, de halajá, de ley judía, editada por Rabbi Judá el Príncipe a fines del siglo II de nuestra era, probablemente para entonces no escrita. La edición probablemente fue oral, porque no tenemos manuscritos de esa época, son mucho más tardíos. En el Tratado de Sanedrín, en el capítulo 10, en la primera Mishnah, ¿sí?, de esa colección que la llamamos la Mishnah, dice el texto, ¿quiénes son aquellos que no habrán de entrar en el otro mundo? No importa ahora cómo entendían eso, ¿sí? Y mencionan a 3 categorías de personas. Aquellos que rechazan el origen divino de la Torá, es decir, del Pentateuco de Moisés. Aquellos que son o que siguen a Epicuro, ¿sí? Los epicureos es una de las escuelas filosóficas del mundo grecorromano, que no creían, por ejemplo, en el premio y castigo. Y después dice, hay una tercera más, aquellos que rechazan que la resurrección de los muertos viene de la Torá. Como dijimos, no aparecen los textos antiguos, pero ya para esa época los rabinos lo veían como una doctrina que formaba el cuerpo central de la fe de Israel. Y la prueba está que podemos decir que llegó a tener en el mundo judío casi una condición dogmática, a pesar que no tenemos un dogma establecido en el judaísmo, pero tenemos, por ejemplo, lo que se conoce los 13 principios del Maimónides. ¿Cuáles son los 13 principios constitutivos de la fe de Israel? Lo que podemos decir son las creencias centrales del judaísmo, y existen varias versiones de sabios, no es la única Maimónides. Como dijimos, no tenemos dogmática en el mundo judío, ¿sí?, que fijó cuáles son las normas básicas del judaísmo, pero sí trataron de entender cuáles son esas creencias esenciales. Y una de ellas es la creencia en la resurrección. Es decir, que en el mundo judío, establecido por el gran filósofo del siglo XII, el Maimónides, establece que una de ellas es la fe en la resurrección, como una de las básicas del mundo judío. Adelante, Pedro. Ok, y esto despierta mi curiosidad en muchísimas cosas. Por ejemplo, yo especulo, porque no me he adentrado mucho en el tema, pero yo especulo que en el mundo judío, entre esos sectores que creían en la resurrección, me huele a que concebían esa resurrección de manera distinta. A lo mejor entre los mismos pensadores, a lo mejor entre sectores, pero que me inquieta, ¿verdad? Como una persona que ha estudiado a Pablo desde mucho tiempo, ¿verdad? Cuando uno ve a Jesús en los evangelios, el único debate, la única conversación que Jesús tuvo con los saduceos, la única, era en relación precisamente con la resurrección. Y una de las cosas que dice es que el cuerpo de los que van a resucitar van a ser como de los ángeles, ¿verdad? Una cosa así. Y se acabó, ¿verdad? O sea, uno tiene un montón de preguntas. Entonces, si uno va a Primera de Tesalonicenses o a Primera de Corintios capítulo 15, Pablo trabaja esta cuestión de que los que se levanten van a tener cuerpos neumáticos. Hay gente que interpreta neuma en el sentido platónico del término, yo soy más del sentido estoico. Pero la idea es que van a resucitar en una especie de cuerpo celeste y aquellos que estuvieran vivos también tendrían una reconstitución corporal de cuerpo carnal tocada por el pecado y sujeta a la muerte a un cuerpo celeste, ¿verdad? Pero entonces me he topado, y esto obviamente es fuente secundaria,
de que para los judíos originalmente resurrección era como volver a la vida en la misma carne o el mismo tipo de carne o algo así. Sí, mira, Pedro, bueno, vos aludiste a algo que yo antes en un momento también hice referencia, que encontramos polémicas y precisamente tenía esos textos en mente, cómo imaginar la resurrección. Es decir, cómo va a volver a esa persona, ¿sí? Los textos judíos, digamos, no entran en una distinción sobre si van a volver como cuerpos pneumáticos, si van a volver realmente con carne, ¿sí? Pero es interesante, por ejemplo, una práctica que empieza a aparecer en el mundo judío para finales de la época romana. La práctica de enterramiento tradicional era que cuando una persona moría, dejaban su cuerpo para que la carne se desecara. Y una vez que eso sucedía, los restos de osamenta eran arrojados a una fosa en donde estaban las osamentas de otros ancestros. Y por eso se dice, aparece la expresión bíblica, que se reunió con sus ancestros. Literalmente, digamos, tomaban los restos óseos de esa persona para que esté con los restos de otros ancestros, porque todos formaban parte del mismo clan, si se quiere, ¿no? Y ahora volvían a reunirse. A fines la época del Segundo Templo, es una práctica que empieza a aparecer para el siglo I antes de nuestra era, en la época herodiana. Empieza a aparecer una nueva práctica, según la cual una familia, digamos, que obviamente tenía la posibilidad de hacerlo, excavaba un tipo de espacio dentro, digamos, de la montaña, en este caso como si fuera una cueva artificial. Y en esa cueva había nichos. Cuando la persona moría, era llevada a esa cueva, su cuerpo era dejado ahí, era cubierto con un sudario, estaba, digamos, tratado con perfumes. Y obviamente después de un año, la carne se secaba. Pero lo que se hacía ahora no era otra vez tomar la osamenta y arrojarla a un foso común, sino era colocado dentro de una urna funeraria, que es una práctica que la conocemos desde la época herodiana hasta fines del siglo I de nuestra era. Y esas urnas ahora son un testimonio arqueológico de importancia capital, primero porque obviamente de acuerdo al estatus económico de esa familia, se pueden imaginar que esas tumbas muchas veces son muy trabajadas. Las urnas mismas tienen representaciones, nunca de figuras humanas o de animales, pero sí aparecen motivos vegetales, geométricos o arquitectónicos. Y lo que es fascinante, muchas de ellas tienen nombre. Es decir, que ahora la persona tiene identidad y ahora el cuidado para reunir esas osamentas en una urna, según algunos,
habla también sobre la idea de la resurrección. Es decir, que cuando esa persona renazca, los huesos tienen que seguir existiendo, porque son los que van a formar parte de ese nuevo cuerpo, ¿sí? De esa persona resucitada. No tenemos la teoría que está detrás de las urnas. Conocemos las urnas, pero el hecho de que tenemos la urna, que tenemos ahora las osamentas de una persona específica y tenemos incluso el nombre de esa persona, significa que aquí el individuo como individuo ahora tiene personalidad y la memoria quiere preservar esa persona probablemente para su futura resurrección. Ahora, el tema de la resurrección es un tema fundamental que distingue a los judíos y a los cristianos. Es el punto de inflexión. No hay ninguna duda que lo que está detrás del movimiento de lo que va a ser la futura iglesia nace a partir de esa fe en la resurrección de Jesús. Obviamente que la tradición neotestamentaria sobre la resurrección es complejísima y contradictoria en los textos, ¿sí? El hecho mismo, por ejemplo, que según la tradición evangélica, la primera que da la noticia es María Magdalena, es en sí, en términos antiguos, escandalosa. Y por tanto, al ser tan escandalosa, incluso puede ser que tenga un eco histórico, porque es escandaloso. Si alguien quiso inventar esa tradición, ¿por qué inventarla y ponerla en boca de María Magdalena? Que le crea absolutamente un descrédito, ¿sí? Al ponerlo en boca de una mujer, en términos antiguos, que no se me entienda mal, ¿sí? Como es María Magdalena. Y la prueba está que en la tradición, en la carta en Corintios, en lo que se llama el testimonio más antiguo, lo que sería el dogma de la iglesia, en palabras de Pablo, menciona la resurrección de Jesús después de 3 días y cómo se le aparece después y nunca hace mención a mujeres, solamente se lo hace a hombres, ¿no? Hasta que en última instancia, hay que recordar, el propio Pablo, él no conoció el Jesús de la historia, sino el Cristo resucitado, que fue sin duda siempre lo que jugó en contra de sus intereses frente a Pedro. Pedro había estado con Jesús, con el Jesús de la historia, mientras que él nunca lo conoció a Jesús vivo, solamente a Jesús resucitado, en su versión paulina. Y por eso el tema de la resurrección es un tema capital, central en la fe cristiana, que obviamente en ese sentido, digamos, se dividieron el camino entre aquellos que siguieron a Jesús en su condición de Cristo resucitado y los judíos que obviamente rechazaron esa posibilidad. Perdón, no le atinaba aquí al micro. Muy bien, doctor. Y esa pregunta me la ganó Pedro porque yo le quería preguntar eso, ¿no? De que vemos cómo parecen algunos textos mencionar a este Jesús que resucitó en la carne, y si así va a ser la resurrección que se predicaba en ese tiempo, en el judaísmo del segundo templo, si era algo carnal en esta tierra o era algo celestial, como lo vemos también en el Nuevo Testamento, que es como que, o más bien como en el cristianismo ya ortodoxo, o cuando comienza a apuntalarse hacia una ortodoxia de una resurrección en el cielo, no en la tierra con carne, sino en un cuerpo. Mira, este tema nos da para horas, ¿sí? Sí. Pero para ir terminando, yo lo que diría es lo siguiente, Norma. Hasta tal punto el tema se había transformado en capital entre los primeros cristianos, que lo vemos en la
primera carta, en la más antigua de Pablo, que es la primera carta a los tesalonicenses. Ujú. Y ahí, por ejemplo, los hombres de Tesalónica vienen y le preguntan a Pablo, es decir, ¿cuándo va a venir y va a reaparecer Jesús? Lo que sería la parusía, la segunda venida del Cristo. ¿Y qué dicen ellos? Que los seguidores de Jesús están muriendo y todavía no han disfrutado de la salvación. ¿Y qué dice en su respuesta a Jesús? Dice, antes de nuestro final, los muertos serán los primeros que habrán de resucitar y habrán de subir al cielo para recibir a Jesús que descienda del cielo. Es decir, que el tema de premio y castigo y resurrección iban juntos. Los cristianos preguntaban, ¿qué premio tenemos nosotros en haber creído realmente en Cristo? ¿Sí? Y por eso el tema de la resurrección era un tema central en la manera de definir el punto de inflexión entre la historia antes de Jesús y después de Jesús. Y Norma, más allá de lo que cada uno crea, todavía estamos esperando eso. Claro. ¿Sí? Es decir, eh, desde entonces ese entusiasmo escatológico, ese fuego que le quema las entrañas a Pablo. Pablo está convencido que eso habrá de suceder en vida, no dentro de miles de años. Eso habrá de suceder ahora. Todavía el mundo sigue esperando, por lo menos los cristianos. Ujú. Los judíos todavía siguen afirmando y esperando la venida del Mesías. Los cristianos lo tuvieron en su fe, pero están esperando la segunda venida del Cristo. Pero lo que creo que ha quedado claro en este encuentro, y te agradezco muchísimo que me hayas invitado para participar con Pedro, así tuve la oportunidad de compartir con un filósofo, o por lo menos un historiador y estudioso de la filosofía, ¿no? Estos temas tan fascinantes que obviamente pueden llevar al descrédito, a la duda, pero nosotros vemos que estas preguntas que nosotros los modernos, en un mundo postmodernista, nos hacemos sobre el sentido de la vida, la muerte, la posibilidad de resurrección, también los antiguos hacían esas preguntas. Así es. Es decir, no tenemos que verlos nosotros con una superioridad, como muchas veces el hombre moderno es presuntuoso acerca de los antiguos que eran ignorantes. Ujú. Ellos, como nosotros, se enfrentaban a los mismos desafíos y buscaban, como dije, cada uno con los recursos que tenían en su época, darle coherencia a un mundo caótico, que desde siempre lo fue y siempre lo seguirá siendo. Así es, pues al fin de cuentas humanos somos, ¿verdad? Así Doctora es. Adolfo, muchas gracias por esta entrevista de este tema en específico. Le agradezco mucho que usted haya aceptado. Y como dice, nos podríamos llevar muchísimas horas. Siempre en estos temas se puede escarbar y sacar mucho, mucho contenido. Y pues lástima que no se puede, ¿verdad? En una sola sesión. Doctora, antes de finalizar ya por completo este video, y en referencia a su retiro del Santuario del Libro, sé que va a ser usted un evento aquí en México. ¿Nos puede hablar un poquito de eso, por favor? Bueno, mira, mucha gente se sintió muy tocada por el hecho de que finalmente, como sucede siempre, eh, todo tiene un fin a propósito de nuestro encuentro de hoy, ¿no? Y, y después de 30 años llegó el momento por la ley israelí de que tengo que jubilarme. Así que llegó el momento y yo estoy terminando mi función como director y santuario del libro a finales de junio de este año. Y gente que me quiere y aprecia mi trabajo,
ha decidido señalar esto como un evento, ¿sí? Va a haber un evento que todavía están trabajando en eso gente del Museo de Israel y de la Universidad Hebrea, pero también en el exterior. Hay un instituto que, por cierto, la fundadora eh, Yusi vive en México, en Cancún, ¿sí? Y que es la fundadora y directora de Yusian Festa de Instituto Shalem, que yo hace mucho tiempo la he conocido, ella ha sido alumna mía en muchos cursos y hoy formo parte del staff académico del instituto. Aprovechando mi venida a México, decidió hacer un evento para celebrar precisamente esto, este punto de inflexión en mi vida. Y entre los días 16, 17 y 18 de agosto en Tulum, por cierto, para ustedes, los mexicanos, es verdaderamente el paraíso terrenal, ¿no? En Tulum va a haber un encuentro en donde la idea es que aquellos que participen de ese evento podamos tener un contacto presencial y no por Zoom, porque por cierto, el Zoom lo que hace es que conozco a las personas solamente de la mitad hacia arriba, ¿sí? Todos nosotros no tenemos miembros inferiores, lo único que sabemos es que tenemos, ¿no?, la parte superior del cuerpo. Y la idea, como yo lo dije también, cuando me propusieron esta idea, no es simplemente, y acepté, no con la idea de que me rindan pleitesía, no es eso el objetivo. El objetivo es podernos encontrar sin, digamos, Barreras. las barreras, en este caso tecnológicas o la distancia, podemos encontrar con otros seres humanos en donde no solamente me puedan ver a mí, sino que yo los pueda ver a ellos. Y te voy a decir por qué. Porque hay mucha gente que me comentó en WhatsApp que me mandaron, en mensajes, me dijeron que se sintieron a lo largo de los años muy tocados por lo que yo he enseñado. Y me imagino, Pedro, como docente, el mayor terror que podemos tener como personas públicas es la indiferencia. Es decir, simplemente de saber que no importa si enseñamos o escribimos, a nadie le interesó. ¿Sí? Es decir, si escribimos o enseñamos es porque queremos comunicar algo. Y queremos llegar a algo, a alguien, esperando que ese alguien haga algo con lo que nosotros dijimos. Y en ese sentido, me enorgullece saber que mucha gente se ha sentido tocada por mis pensamientos, mis reflexiones, mis cursos, mis libros, y es la oportunidad de compartir. Y específicamente en ese fin de semana, la idea es que yo pueda compartir con ellos, por ejemplo, historias nunca contadas en público sobre mi vida como curador. Como se imaginan, muchas cosas han sucedido, ¿sí?, Claro. en 30 años. Muchas cosas a veces risueñas, muchas cosas a veces inesperadas que quiero compartir con el público. Y sin un marco formal. No voy a dar un seminario académico, pero sí, por ejemplo, compartir reflexiones sobre los rollos del Mar Muerto, sobre los esenios, sobre los qumranitas, sobre los orígenes del cristianismo, que son los temas que obviamente la gente así me ha conocido durante los años. Y en un marco, como dije, absolutamente paradisíaco. Así que ese va a ser el evento en los marcos de mi gira continental que comenzará en Costa Rica a comienzos de esa semana. Y luego voy a seguir después de Tulum una semana de presentaciones en México, en la Universidad Hebraica, en la Náhuac, ¿sí? Otra vez como parte de esta experiencia. Y por cierto, si ya estamos en anuncios, si Dios me da salud, ahora justamente disfrutando de esta libertad que voy a tener. Y me imagino que Pedro me oye, me dice, wow, poder estar libre de la cátedra, de los alumnos, ¿sí?
del decano, del rector. Efectivamente, sí. ¿Sí? Entonces la idea, como una vez, cuando comenté que voy a dejar mi cargo, uno de mis hijos, el grande Manuel, me preguntó, ¿y papá qué vas a hacer? Dije lo mismo, pero sin un jefe. ¿Sí? Es decir, seguiré escribiendo, trabajando, publicando, pero sin tener que encontrarme con los horarios propios de un trabajo, ¿no? Con comisiones, con esas responsabilidades. Y en ese tengo el privilegio de que voy a venir a México como profesor invitado al prestigioso Colegio de México entre el mes de enero y junio del 2025, es decir, en unos meses más, en donde otra vez voy a tener la oportunidad de enseñar, conocer particularmente México. Mi actual esposa Rosy es mexicana, así que obviamente es otra razón buena para venir a México, un pueblo tan noble y un país tan fascinante. En realidad México es una civilización, no es un país, ¿sí? Y poder incluso por ahí visitar otros lugares de América Latina. En Puerto Rico estuve 2 veces, ¿sí? Me alegro mucho. Así que llegaré al continente y podremos entonces también por ahí en algún momento encontrarnos personalmente. Cuando guste venir a mi casa, aquí las puertas están abiertas para usted. Nada más me avisa para tenerle una rica comida. Ok, Norma, Pedro, un gusto de haber compartido estos momentos con ustedes. Muchas gracias. Y Dios los bendiga y saludos desde Israel. Y como estamos ya a las puertas del fin de semana judío, como saludamos siempre los judíos, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Para los que quieren más información sobre el evento, les voy a dejar el link en la descripción. Nuevamente, muchas gracias, doctor Adolfo. Adiós. Gracias. Chao, Pedro. Un gusto. Nos vemos. Un gusto. Este filósofo ha tenido el honor de compartir con usted. Digo lo mismo. Chao, entonces. Chao, bendiciones. Y bueno, pues recuerden a los que nos estén viendo dejar su like en este video y también compartirlo con quienes ustedes creen que les pueda servir. Y algo muy importante es que dejen sus comentarios con este tema porque da mucho para hablar, ¿verdad, Pedrito? Da mucho para hablar, definitivamente. Muy bien. Exacto, chicos. Hasta luego. Bye.